Bien, buenas tardes. Soy Alfredo Pavón, soy psicólogo. Eh, el día de hoy, pues, vamos a. Un gusto saludar. Pues vamos hablando que es el tema de la atención a víctimas. Obviamente no me centraré en todo lo que es la atención de dónde venir y demás, puesto que pues alguna de estas de la información se encuentran, digamos, dispuestas en las páginas por la UARIF, también pues la atención que está en la unidad de víctimas, en las secretarías de víctimas, tanto de las alcaldías como del departamento, las secretarías de víctimas. También se puede, en las defensorías hay bastante información. Entonces, trataré de dar información de cómo ha evolucionado todo esto de la atención a víctimas. Hablaré más de la parte de lo que es en el área rural. Pues algunas personas no han tenido esta experiencia, entonces trataré de compartir algunas experiencias y obviamente manejar algunos conceptos. Creo que ya iniciando, quiero leerles aparte de un libro que me encontré en algún momento en el Catatumbo. El libro es se llama Historias del Catatumbo, es del señor Víctor Currea, ¿sí? Víctor Currea lo que hace es una compilación de historias. Entre estas hay una que me llamó la atención y lo tituló Ser niño en la arremetida paramilitar. Todos los hermanos dormíamos en una misma habitación. Todas las noches nosotros dejábamos la ventana abierta, porque si llegaban los paramilitares nos podríamos tirar por la ventana. Todas las noches planificábamos con mis hermanos quién iba a salir primero, cómo íbamos a salir, por dónde íbamos a correr y qué iba a pasar primero con mi mamá o con mi papá. Era como un juego. Entonces yo me hacía las películas porque ya en el colegio comienzan a matar amigos y entonces yo decía, yo no quiero crecer porque al niño se puede salvar, pero el adulto lo van a matar. Yo tenía como 9 años y nunca vi un paramilitar. Había una película y uno como niño lo representa mucho eso, y era Rambo. Consideraba que el paramilitar estaba representado en Rambo, a pesar de ser el protagonista, y que la gente la asesinaban era nosotros, porque nosotros éramos como de aldeas. Realmente quise leer la parte de este libro pues para contar historias, porque el contar historias sirve para sensibilizar pues a aquellas personas que viven en diferentes partes del país y pues que ignoran las consecuencias del conflicto armado. Pues hay muchas personas que creen que el conflicto armado no les afecta por vivir en las ciudades y demás, pero todos en Colombia nos afecta el conflicto armado. Es necesario contar la historia, el no olvidar y la memoria, obviamente. Entonces, entrando en materia, ¿por qué es pertinente hablar de víctimas? Es pertinente hablar de víctimas en un país con un aproximado de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado. Esto obviamente según la Unidad para la Atención a Víctimas. Y esta información está dispuesta en la Red Nacional de Información, en la RNI, a fecha del 31 de marzo. Obviamente que los que trabajamos, digamos, en la parte rural, sabemos que esto es un subregistro. Algunas personas, pues obviamente esta información es con base a las declaraciones que las personas han hecho, pero cuando uno va al territorio, las mismas personas, algunas personas que han sido víctimas del conflicto armado, ellas mismas expresan que algunas no declaran por miedo, por desinformación, por ausencia del Estado o por desinterés. Cuando es por miedo, obviamente por las amenazas de los grupos armados. La desinformación es porque las personas pues ignoran lo que son los hechos victimizantes, y la gente casi siempre cree que los hechos victimizantes solamente es desplazamiento y amenaza, y pues hay muchos más. Entonces, como la gente no identifica que han pasado por un hecho victimizante, entonces pues no los declara, y obviamente pues no pueden pues ir a que estas personas sean atendidas pues para que sean reparadas. La ausencia del Estado, porque pues hay muchas personas que en la parte rural pues viven en zonas alejadas y de difícil acceso. Obviamente puede ser por los accidentes geográficos, que estas son las características de las zonas. Pues yo hablo más que todo pues en la parte del Catatumbo uno encuentra pues aquellas personas que viven
alejados del casco urbano. Uno tendría que ir en lancha y pues muchas de esas personas pues no tienen todos los días no tienen los medios para dirigirse a los lugares en donde pueden declarar. Algunas otras, en la ausencia del Estado también se habla de cómo son de difícil acceso, también pues por las alteraciones de orden público, muchos funcionarios pues no pueden llegar a esas zonas, pues son propias de esta dinámica. Y también pues por cuestiones de vías terciarias no es fácil pues movilizarse. Algunas otras, pues hablamos de un subregistro pues porque las personas simplemente tienen desinterés frente a lo que es la declaración. ¿Sí? La persona simplemente no declara porque cree que esto no va a servir y que no va a ser efectiva declarar porque no va a ser reparado. Hoy hablaré en 3 momentos, que es un breve contexto histórico, pues para aterrizar lo que es el tema. Algunos breves conceptos de la victimología y finalizaré con la acción con daño, que es lo que es la victimización secundaria, algunos ejemplos de acción con daño. Entonces, en la historia, dividirla en 2 momentos, lo que es la justicia retributiva y la justicia restaurativa. Al inicio, en lo que fue el inicio de lo que es la reparación de las víctimas, era con la justicia retributiva, donde a la persona, digamos, el criminal, se le privaba de la libertad, era la expiación, y la reparación hacia las personas era simplemente monetaria, era una reparación económica. Esto con el tiempo, cuando habían reparaciones en masa, obviamente se dio cuenta los países de que las dificultades económicas y las restricciones presupuestarias que esto pues acarrea cuando hay muchas personas que se tienen que reparar. Entonces se tomó en cuenta lo que es la reparación o la parte de la función simbólica. Y ahí es donde se pasa a lo que es la justicia restaurativa. En Colombia, hablando en aspectos generales, la justicia restaurativa pasa más allá de cuantificar lo incuantificable, puesto que antes se centraba simplemente en lo que era la reparación económica y la persona simplemente iba por un por intercambio de dinero y ya, o sea, se le pagaba el hecho victimizante. En Colombia ahorita con la 1448 pues se amplía bastante, entonces digamos está lo que es la restitución de tierra, lo que es la restitución, la indemnización, la rehabilitación que es física o psicológica, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Que las medidas de no repetición van más allá del cese al fuego, ¿sí? Obviamente estas reparaciones tienen que ser individual, colectiva, material, moral y simbólica. ¿Hacia dónde se debe dirigir todo esto, digamos, de la atención hacia las víctimas? Pues se debe dirigir simplemente más allá de estandarizar, digamos, las intervenciones, y hablándolo, digamos, a los compañeros que son psicólogos, y se deben conocer las necesidades individuales y de colectivos, pues obviamente porque existen una variedad de hechos victimizantes y que las vivencian diferentes personas, y estas personas tienen distintos mecanismos de afrontamiento. Por ejemplo, en un desplazamiento masivo, las afectaciones a nivel individual pues son distintas. Entonces, no podríamos llegar simplemente con soluciones ya hechas desde cuando estamos en la parte urbana y llegar a intervenir. Primero tenemos que ver las necesidades de las personas para poder, obviamente de una manera efectiva, poder hacer una intervención. El objetivo de la victimología es la desvictimización. Y la desvictimización es simplemente la resignificación, es identificarse como superviviente. Es un tema espinoso, aquello de que se identifique como lo superviviente, porque para algunas personas identificarse como víctima en muchas partes de Colombia también es una manera de ingresos, puesto que pues las personas obviamente las personas tienen que, cuando hay un hecho victimizante, la forma de que se le repara también se le retribuye económicamente. La víctima. Conceptos. Los conceptos desde la psicología jurídica, la víctima en un principio era visto como un sujeto pasivo dentro de un acto criminal,
Y ahora ya no es visto como un sujeto pasivo, ahora también se le ve como un sujeto activo. Esto haciendo, digamos, cuando el inicio de la criminología, que inicia, primero que la victimología se veía o se evaluaba al criminal. Y en la victimología lo que se evalúa o se centra es en la víctima y en la reparación hacia la víctima. Uno de los primeros pues, que empiezan a hablar sobre esto pues, es Mendelssohn y von Henty, aunque quien acuña este término de la victimología es Wertmann. Existen múltiples conceptos dependiendo del autor que se puedan encontrar, pero muchos concuerdan en que la víctima, voy a hablar un poquito más duro, gracias. La víctima es una persona que sufre un daño físico, psicológico, económico, patrimonial, ¿sí? Es un menoscabo en sus derechos, de manera individual o colectiva. Eso es lo que es la víctima. Y está lo que es la victimización primaria y la victimización secundaria. La victimización secundaria deriva propiamente del hecho victimario, o sea, es el hecho en sí. La revictimización es simplemente la cantidad de veces de cuando una persona se le reitera ese hecho victimizante. La víctima puede ser directa o indirecta. Entender esto es importante, puesto que, digamos, algunas personas a veces no entienden o preguntan el por qué una persona que no ha pasado por un hecho victimizante, un familiar, se le tiene que reparar, siendo que la víctima es otra persona. Y es porque está la víctima indirecta. Por ejemplo, en los homicidios se repara a las personas que han sido afectadas cuando obviamente asesinan a un ser querido. En los desplazamientos también se repara de una manera a los familiares. Entonces hay que entender que pues, la víctima puede ser directa o indirecta. Y que pues, las víctimas hay de todos los estratos en Colombia. Muchas personas pues, también en Colombia a veces critican de por qué, digamos, algunas personas que han sido víctimas y que son de estratos altos, 4, 5, 6, porque se les tienen que reparar. Y pues simplemente porque estas personas han pasado por hechos victimizantes y es su derecho, es que se les repare. Ya personalmente, ya cada quien está, si pues va hacia estas reparaciones económicas o simplemente va hacia las partes, pues en lo que es la reparación psicosocial. La victimización secundaria es un término que es acuñado por Kuhn y dice él que son todas esas agresiones psíquicas no deliberadas pero efectivas que la víctima recibe en su relación con los profesionales que lo intervienen. Y en un inicio, esto se le daba o se le atribuía simplemente al sistema jurídico y penal, ¿sí? Pero con el tiempo se va ampliando, digamos, a todo lo que es la parte de los servicios sociales, a los servicios sanitarios, a los servicios de comunicación. Digamos, aquellas personas que han pasado por un hecho traumático, llegan a un hospital y desde la puerta le van empezando a preguntar qué es lo que le ha pasado, después va la enfermera, después va el médico, después viene otra vez otra persona y pues esa persona tiene que volver a contar su historia. Cabe resaltar que la victimización secundaria no se puede evitar. Sí se puede disminuir, pero no se puede evitar en ciertas medidas de manera de cómo se haga la intervención. Obviamente pues esto se va a disminuir o se va a disminuir al máximo. Un país que nos lleva ventaja, digamos, en todo esto de lo que es evitar la victimización secundaria es Chile. Digamos, ellos sacaron la ley 21057 y que contribuye pues, a la disminución de la victimización secundaria, puesto que a las entrevistas de los niños se deben hacer videograbadas y en cámara de GESE. Poco a poco, obviamente, mientras que se van conociendo todos estos conceptos y demás, pues se pueden realizar acciones efectivas pues, para ir evitándolas. El estrés, bueno, en las intervenciones hay que tener en cuenta, digamos, por ejemplo, no solamente pues, la atención a las víctimas, sino también los profesionales que intervienen a las víctimas. Digamos, el estrés traumático secundario
que es aquello de quién cuida a los cuidadores, ¿no? Algunos lo llaman traumatización vicaria o desgaste por empatía, y son términos usados para denominar pues aquellos efectos traumatizantes de esas personas que trabajamos con víctimas y pues que nos vemos, digamos, afectados. Está el personal sanitario, están los policías, psicólogos u otros profesionales. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a las tensiones en los territorios? Cuando nosotros nos enfrentamos en las labores de los territorios, es muy diferente a la atención cuando estamos en las ciudades. Obviamente, hay, digamos, los que vamos a territorios afectados por conflicto armado, si vamos a una misión de emergencia humanitaria, por ejemplo, para llegar, tienen que existir primero unas precauciones que se deben tomar para con los profesionales que van a ir a hacer la intervención, puesto que en algunos de estos sitios, obviamente, si hay desplazamientos forzados, hay y existen todavía combates, y entonces pues eso se debe evitar, no es tan fácil. Hay una naturalización de lo que es todo esto del conflicto armado, y eso dificulta muchas cosas o cambia la dinámica de lo que uno cree en la ciudad de cómo uno debe intervenir. Cuando hay un desplazamiento de más, muchas personas creerían que uno debería ir a hacer intervenciones en crisis. Pero cuando uno llega a estos lugares, se da cuenta que muchas de estas personas, más que estar afectadas por el propio desplazamiento, están preocupadas cuál es el futuro de sus bienes, de lo económico, de lo que han podido trabajar con el tiempo. Entonces simplemente esperan un tiempo para volver a retornar. Obviamente no todos esos son los ejemplos, pero sí se puede encontrar que los desplazamientos van de 1, 2, 3, una semana, y vuelven y retornan. Porque muchas personas pues no tienen a dónde más dirigirse y deben volver a sus casas. Entonces todo se centra en los bienes. La otra es, digamos, algunas dificultades, aparte de entrar al territorio, las vías terciarias y demás, es, por ejemplo, en algunos momentos usted se puede encontrar, o como nos pasó en algún momento, con campos minados cerca de las personas en donde ustedes van a atender a las personas, y cuando usted va a hacer las atenciones, las personas, es tanta la naturalización del conflicto y lo que pasa, que si una vaca cae en una mina, las personas van a ir a tomar fotografías. Entonces las personas, tantos años de enfrentarnos o de soportar el conflicto armado ha generado muchas conductas que obviamente pueden ser dañinas pues, para las personas que viven ahí, y uno tiene que hacer es la sensibilización en la intervención pues, sobre varias dinámicas. Voy a leer aquí una pregunta. El periodo... Lo que pasa es que... ¿Cuánto es eso? La reparación. Bien, las reparaciones son según la ley 48, según la ley 1448 de la ley de víctimas, es de 1985 en adelante, lo que es las personas que pueden entrar en el registro de víctimas. Obviamente cualquier persona puede declarar cuando ha sido víctima del conflicto armado. Estas declaraciones se hacen en la defensoría o en la procuraduría y son evaluadas. Estas evaluaciones duran más o menos 30 días hábiles, pero se puede demorar un poquito más. Cuando esta valoración, la persona ha quedado incluida en los registros, obviamente tiene unos derechos que son lo que es la parte de la reparación psicológica y la reparación económica, dependiendo del hecho victimizante, obviamente. En la reparación psicológica está destinado, en el artículo 135 se dispone el PAPSIVI, que es el Programa Psicosocial de Atención a Víctimas,
y estos son los que hacen la atención a víctimas del conflicto armado. Obviamente es difícil por la cantidad de personas y cantidad de víctimas que existen en Colombia, pues hacer unas intervenciones psicosociales pues que sean rápidas, ¿sí? Para personas que viven también muy lejos, entonces no es tan fácil hacer todo esto de las intervenciones psicosociales. Lo de las para estar incluido también se tiene un máximo de 2 años después de ocurrido el hecho. Okay. Creo que es a partir del 2015, que es después de 2 años. Si usted pasa por un hecho victimizante, tiene 2 años para ir a declarar. Obviamente, si pasa esos 2 años, usted puede ir a declarar. Pero pues, digamos, lo que es la reparación económica no entraría ahí. Creo que no entraría ahí lo de la reparación económica. Bien, la atención de víctimas desde el PAPSIBI, lo que acaba de decir, no es fácil que las personas pues vayan, digamos, los profesionales psicosociales que se asignen, digamos, 10 a un lugar en donde en norte de Santander que hay unas 300.000 víctimas. Entonces, además que no es fácil la atención porque muchas personas que han sido desplazadas van retornando, se mueven. Entonces, digamos, el PAPSIBI tiene una estrategia de recuperación emocional grupal que tiene 8 sesiones y muchas personas pues no pueden dirigirse por la parte económica, ya sea porque viven muy lejos. Entonces no es tan fácil la intervención. Lo único es, digamos, que algunas estrategias son como estandarizadas, ¿no? Como de que esto va a funcionar para un grupo determinado de personas y va y se realiza. Obviamente, no en todos los casos, ¿no? Porque el PAPSIBI también tiene atención a niños, atención a familias, atenciones individuales, atenciones a colectivos, étnicos. Entonces es muy bueno, simplemente que es una cantidad de personas que existen para tan pocos profesionales. Bien, lo del COVID, que era un tema que, pues obviamente lo que estamos viviendo, no es fácil. Muchas de las organizaciones o los que trabajamos en organizaciones estamos, en agencias, estamos tratando de hacer teletrabajo, puesto que no podemos o desplazarnos hacia los lugares o obviamente reunir cantidades de personas. Sería irresponsable. Aún así, señorita Parra, en estos momentos hay desplazamientos. Digamos, en Sardinata se sabe de desplazamientos, pero así como hay desplazamientos, siguen los enfrentamientos para pues, que ocurran los desplazamientos forzados. Y así pues, también se pueden escuchar en otros departamentos que también ocurren desplazamientos aún ahorita con lo del COVID, y hace mucho más difícil la atención hacia las personas, puesto que pues no se pueden reunir una cantidad de personas, pero pues por las dinámicas de la región esto pues se sale de las manos y las personas aún así tienen que dirigirse a otro lugar en donde se sientan mucho más seguras. Bien, el trámite es el primer paso. Lo que tiene que hacer es ir al Ministerio Público, ¿no? Defensoría y Personería. Simplemente hace una declaración. Muchas de las personas, a veces, digamos, cuando hacen las declaraciones, por miedo no cuentan muchas cosas y también a veces hacen doble creen que no es algo que se pueda ser efectivo y entonces van a la defensoría, hacen una declaración, van a la personería, hacen otra declaración, pero no, realmente se hace una declaración y tiene un periodo de más o menos 30 días hábiles y después quedan en el registro de víctimas. Esto queda en una plataforma que se llama Vivanto y ahí se pueden obviamente verificar a las personas que han quedado en el RUF. Hay algo que, digamos, entre los profesionales que a veces se escucha y es que se puede decir que hay que evitar
que si no está en el RUF no es víctima del conflicto armado. Esto hay que evitarlo porque hay muchas personas que han sufrido de todo esto, las afectaciones por el conflicto armado, pero por las razones que dije al inicio, de que no saben que han pasado por estos hechos o por el difícil acceso, por la ausencia del Estado, pues no han podido declarar y sí son víctimas del conflicto armado, simplemente que no están en el registro. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en cuando una persona no aparezca en un registro, decirle que no es víctima del conflicto armado. Sí es víctima del conflicto armado. Hay otras personas que, digamos, no entienden que para estar en el registro de víctimas o del RUF de víctimas del conflicto armado, o que lo cobije la 1448, son víctimas del conflicto armado, no, digamos, de cualquier hecho que haya pasado en la calle o demás. Tiene que ser, pues, todo esto que lo ampare la 1448. No sé, me dijeron que fuese muy breve porque por las cuestiones del tiempo y las preguntas, no sé si haya alguna otra pregunta que se deba responder o si haya sido claro o si necesite repetir alguna información. Igual, pues aprovecho para darle las gracias al profesor Orduz. Fran Orduz hizo esta invitación y pues él dispone también ahorita de diplomados en la parte de lo que es la psicología jurídica. Todo esto se publica en esta página que es Psicorred. Me parece genial que aprovechar que estamos en casa para generar estos espacios de compartir las vivencias de los profesionales con otros colegas y de manera gratuita. ¿En qué caso? No entiendo la pregunta, señorita Andrea. ¿No resultaría efectivo el proceso de reparación? ¿Cómo así? ¿Que una persona declare y no sea reparada? O bien, los protocolos reparación económica. La reparación económica obviamente tienen unos, dependiendo del hecho y obviamente dependiendo de la evaluación que se haga, ¿no? Cuando una persona ha hecho la declaración, debe quedar incluida en el RUF. Cuando es incluida en el RUF, hay una ayuda inmediata que se le da, es una ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria después se espera un tiempo y se entregan unas ayudas que creo que solamente para el desplazamiento forzado se entregan unas ayudas humanitarias que son después de emergencia, y finalmente lo que es la reparación económica o la reparación administrativa. Estas personas tienen derechos también a lo que es las intervenciones psicosociales. Obviamente algunas personas no lo conocen y muchas creen que simplemente la reparación es dinero. Entonces tienen, y uno escucha, que es lo que le digo a los compañeros, que a uno le parece inconcebible cómo cuantifican lo incuantificable, cuando uno escucha a las personas que dicen, ya me pagaron a mi mamá, ya me pagaron a mi papá, ya me pagaron a mi hermano, pues porque esto se vuelve pues por las dinámicas, ¿no? De que se tiene que pagar a la persona, pero suena un poco cruel. Que el programa cumple con las necesidades, obviamente, lo que pasa es que hay que ver también el contexto, Vanessa. Digamos, nosotros estamos en un país en conflicto, ¿sí? Cuando lo que pasó ahorita con lo de las FARC es solamente un grupo de los otros grupos armados que hay. Entonces no es un grupo de personas que fueron afectadas, ya se terminó el conflicto y simplemente hay que empezar a reparar. Son personas que constantemente están siendo victimizadas. Esa también es algo negativo, o bueno, negativo no, pues es algo que cada día hay muchas más víctimas, sumándose más o menos 8 millones de víctimas, y pues los profesionales son muy pocos para poder atender a esa cantidad de personas. Entonces, que si llega a todas las personas, obviamente no, pero pues es
por lo que sabemos por la cantidad de personas. Si han pasado muchos años, según la ley, sí, puede declarar, tiene derecho a declarar, obviamente, y ser incluido, de pasar por la evaluación y ser incluido. Obviamente no van a ser reparadas en el sentido económico, pero sí tiene derecho, digamos, como lo que es otros beneficios que, digamos, que se puedan dar desde la 1448. Las víctimas, las intervenciones psicológicas, a algunas personas no les interesan las intervenciones. Porque nosotros los psicólogos en terreno, o en terreno, en la parte rural, nos tienen con la imagen de que el psicólogo es para los locos, ¿no? Entonces, no es fácil, o sea, hay que llegar y sensibilizar en todo lo que es la parte de la importancia de la intervención psicosocial. Entonces, no, no es fácil y muchas personas sienten que no necesitan ir al psicólogo, simplemente necesitan su dinero, su casita y ya. Obviamente que hay algo muy duro, digamos, cuando uno hace las intervenciones, es que usted hace una intervención y al final de esa intervención, esa persona, digamos, se va a su casa y se le ha hecho la parte o se le está apoyando en la atención psicosocial. Pero pues son personas de escasos recursos que, digamos, no tienen dónde dormir, dónde comer. Entonces, pues no es fácil que estas personas pues superen lo que les ha pasado. Digamos, los desplazados llegan a lugares, albergues, y han perdido todo lo que hicieron en su vida, su finca, sus gallinas, sus cerdos. Todas estas personas han sido desplazadas y pues no tienen qué hacer. Y si llegan a las ciudades mucho menos, porque todo lo que saben estas personas pues es cosas del campo, no tienen experiencia o demás. Entonces es mucho más difícil cuando en algunos hechos victimizantes que otros. Para los desplazados es muy difícil porque lo económico realmente les afecta. Entonces ustedes pueden hacer una intervención, pero pues si no se les satisface, digamos, aquellas necesidades básicas, las personas van a seguir pues muy afectadas. Bueno, Vanessa, realmente es muy difícil, ¿no? Porque, digamos, si no tiene idea del programa, pues, ¿cómo se va a acercar? Y esto a lo que usted dice puede ser a las personas que viven muy alejadas, ¿sí? Entonces, pues como no saben que, incluso hay personas que no saben que se les repara a las víctimas. También hay personas que no saben que han pasado por hechos victimizantes y que estas personas pueden ser reparadas. Entonces, obviamente es muy difícil para estas personas. Bien, el tiempo de espera varía. Hay personas que, digamos, lo que expresa la unidad para las víctimas actualmente es que se hace una priorización, ¿no? Se prioriza a las personas de tercera edad, se priorizan a las personas enfermos terminales, entonces, pues para hacer lo que es las reparaciones. Sí, sí, es muy cierto. Es que también uno encuentra muchos conceptos, digamos la victimización secundaria, solo por el hecho de que la persona vaya a contar otra vez su historia, se dice que es victimización secundaria porque está volviendo a vivir aquel hecho que fue traumático. Digamos, dependiendo de la intervención, esa victimización secundaria se disminuye, ¿sí? Lo que aquí es grave es cuando la persona que va a pedir atención a un profesional y este profesional no satisface pues a lo que va a la persona, la atención, se siente, digamos, vulnerable porque él viene está vulnerado en sus derechos y va a buscar cobijo en una persona que lo puede ayudar, pero si esta persona no lo ayuda, pues entonces, ¿quién me va a ayudar? Entonces eso es lo fuerte o lo que es el problema de la victimización secundaria, es una atención que no sea
efectiva, y efectiva en todos los ámbitos. Digamos, por ejemplo, aquellas personas que atienden con empatía. Lo mínimo que uno debe tener es empatía para atención a las víctimas, puesto que estas personas vienen con hechos traumáticos. Entonces ya es suficiente con lo que han pasado como para que las personas que los atiendan pues no los atiendan con amabilidad, como mínimo. Bien, las ayudas humanitarias no las pagan cada 6 meses. Realmente pueden ser de 3, de 4, de 5, de 6. Pero esas son dependiendo de muchas cosas. Es si usted, digamos, usted está, esa información se cruza no solamente con la plataforma de Vivanto, se cruza con otras informaciones. Si usted está trabajando actualmente y tiene un sueldo y demás, obviamente, pues eso se ve reflejado y influye en que usted no le lleguen ayudas, si antes le llegaban. Entonces tiene que ver. ¿Qué es lo que sí tiene que hacer? Pues ir a la unidad que ellos le verifiquen en la plataforma si usted tiene ayudas pendientes. Bien, hay, digamos, por ejemplo, algunos procesos, con la cantidad de personas se represan digamos, en Norte de Santander hay un punto de atención en Atalaya y se represan. Entonces, hay otros que nos podrían ayudar u orientar y que también tienen algunas de estas plataformas y son, digamos, la Secretaría Municipal y la Secretaría Departamental. Ustedes van allá y allá se disponen tanto de abogados o de equipo psicosocial y todas estas atenciones son gratuitas. Y allá primero hay que revisar cuál es la situación o cómo está usted en todo esto del registro de víctimas. Lo primero, digamos, que uno podría decirle a las víctimas simplemente es que se acerquen a declarar. Es el primer paso. Ahí obviamente se le va diciendo el paso a paso. Pero lo primero es declarar. ¿En dónde? En las defensorías o en la personería. Y cuando hay desplazamientos, las mismas agencias que se dirigen a esos territorios llevan profesionales para que hagan el acompañamiento y hacen las declaraciones. Más o menos 3 meses es que saben los resultados. Exacto, estoy muy de acuerdo con Javier. Los proyectos son necesarios para que las personas tengan independencia. Una de las cosas que yo les decía al inicio es que algunas personas toman la víctima, o sea, ser víctimas simplemente porque les llegan ayudas económicas, pero es por las necesidades. Entonces, digamos, proyectos productivos una solución no, es una forma de reparación para que pues, las personas puedan continuar con sus vidas. Contestando a la señorita Marjorie, además me pueden describir después cuando terminemos, si podríamos ayudarle pues en los procesos que están en que está la familia y vemos qué podemos hacer o en qué le puedo para poder ayudarle a dar la respuesta. No, las ayudas, la que es en una sola ocasión es la reparación administrativa, que es cuando se paga al final. La, 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 la ayuda humanitaria inmediata es cuando la persona recién declara y se le entrega una ayuda inmediata. Hay otras ayudas que se entregan, pero es dependiendo de las necesidades que éstas tengan. Entonces le llegan unas ayudas económicas. Obviamente estas se van repartiendo dependiendo de la cantidad de personas que hayan en la familia y la reparación final si es un valor que ya esté estipulando el hecho victimizante. Las ayudas humanitarias creo que solamente le llegan a las que son desplazados, que son víctimas de desplazamiento forzado. No, bueno, dependiendo. Algunas estrategias están dispuestas para hacerse de forma general. Obviamente se identifican casos especiales y estos casos se van atendiendo de a uno a uno. Obviamente,
Si alguno tiene alguna duda, digamos, con el proceso que tienen, si yo no tengo la respuesta, podría, digamos, apoyarnos en otros profesionales que podrían ayudarles a despejar las dudas en cuanto a, digamos, las ayudas que tienen o cuándo, si les van a llegar o si están incluidos en el registro de víctimas, lo que es el Vivanto. Entonces podrían escribirme sin ningún problema. Bien, creo que podríamos ir finalizando. También agradecerle a Fran Orduz por la invitación. Gracias y por dar estos espacios en los cuales podamos nosotros poder compartir esas experiencias. Obviamente, siempre vamos a estar disponibles para cuando alguna persona necesite alguna orientación. Entonces, se puede seguir y le podemos ayudar. Si no tengo la respuesta, obviamente hay muchos profesionales. En Norte de Santander hay muchos profesionales que trabajan realmente porque les gusta. Y obviamente, trabajar con un conflicto armado es porque a uno le gusta, porque a veces las condiciones no son fáciles realmente. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Señora Eugenia, señora Eugenia, si quiere puede escribirme al interno al finalizar y podemos hablar del tema. Igualmente, muchas gracias por estar conectados, acompañarnos, estar pendientes, digamos, en la plataforma, si pueden de pronto existir nuevas conferencias gratuitas, algunas pagas, los diplomados que se ofrecen. Entonces, pues estar muy pendientes de la página, darle me gusta, seguirla y ir brindando información a través de la plataforma. Gracias a todas aquellas personas que trabajan en lo rural. Sabemos lo duro que es, pero pues para eso es que nosotros estudiamos y para eso es que nosotros estamos. Pues muchas gracias a todos, realmente fue muy buena experiencia. Es que tengan muy buenas tardes a todos y me pueden escribir cualquier duda que tengan.